¿Volverán los amigos de lo eterno a colgar sus nidos de luz en el corazón cuando la noche oscura del alma se llene de amor y paz? Las horas amargas, las noches tristes, el dolor del alma, la tristeza por el tiempo que se va, no son en vano. Nos ayudan a ir por el bosque del existir más atentos, y cuando abrimos los ojos de la esperanza, buscando aquello invisible que de niños nos llevaba de la mano hacia el jardín celestial, sentimos dentro de nosotros el despertar de una mano amiga, la fuerza victoriosa de una gran entrada triunfal. Por muy negra que sea la noche, por muy dura que sea la vida, por muy difíciles que sean las circunstancias que atravesamos, si recuperamos el alma infantil, las ciencias superiores del alma, las ilusiones dormidas del corazón, la ilusión que nuestros padres y amigos nos crearon, nada es imposible. Los que hablan mucho y quieren confundir, hablan demasiado para que nadie les entienda. Buenas noches. Hoy comenzamos la emisión de 2 nuevos programas dedicados de forma cuasi monográfica a la actual situación que atraviesa la economía nacional y europea. Hablaremos, más que hablar, diremos cosas que me han sido reveladas por muchísimas personas, otras han sido extraídas de numerosas lecturas, otras informaciones han sido recibidas a través de ciertas deducciones por analogía. Lo que está claro es que la emisión de estos 2 programas va a ser con la única intención de que los que tengan la amabilidad de escucharme piensen, mediten y reflexionen tanto acerca de lo que se les dice como aquello de lo que no se dice. Porque el leitmotiv, la motivación fundamental de estos nuevos programas es que las personas piensen y sobre todo que razonen acerca de lo que apenas se les dice, porque es tan importante saber lo que está pasando como saber lo que no está ocurriendo. Y también es tan importante llegar a conocer lo que no nos dicen para intuir o deducir lo que puede llegar a ocurrir. Hay 2 clases de crisis, las crisis reales y las crisis aparentes. Las crisis reales tienen causa y motivación en un mundo real. Las crisis aparentes solamente pueden ocurrir en un mundo virtual. Hemos llegado al actual establishment, al actual estado de cosas, tras numerosos cientos de años luchando los amos del mundo para encontrar las facilidades necesarias para poner en marcha y en desencadenamiento la actual situación internacional. No es casual ni fortuito que hayamos llegado a donde hemos llegado por arte de birloque o por arte de magia. Los que han trabajado en la sombra durante cientos de años, aquellos que no han tenido la más mínima preocupación por desencadenar guerras locales, nacionales, europeas e incluso mundiales, los que han estado detrás de las grandes revoluciones acontecidas y surgidas en todo el mundo, son los mismos que han desencadenado, que han puesto en funcionamiento y han ordenado en un mapamundi invisible las fuerzas necesarias para el desencadenamiento en 2008 de la actual situación financiera internacional. De esto, del Kali Yuga, del final de los tiempos, quién ha provocado la crisis, quiénes están detrás de ella, ¿es una crisis aparente o es una crisis real? ¿Qué podemos hacer para defendernos del ataque homicida que estamos padeciendo? Hablaremos y meditaremos a continuación. Solo muere lo que no tiene fuerza para volver a despertar. No solo vive lo que se ve. Lo que no se ve pertenece a lo mejor de nuestra infancia. No luches contra lo que no merece la pena. Lo material solo es materia. Si te pones en el cielo de tu prójimo, verás como desde una montaña mágica. Si te vences a ti mismo, el mundo será vencido. Si luchas por un noble ideal, la victoria te pertenece. Cuanto más bajo cae el hombre, más negra es la oscuridad del mundo. Cuando más amor hay al dinero, menos humano se vuelve el hombre. No hay con quien hablar cuando las palabras sagradas se olvidan. Poco se puede hacer
cuando el alma y el corazón se vuelven como piedras. Lo primero que hace el hombre cuando le van bien las cosas es olvidarse de Dios. Lo primero que hace el hombre cuando le van mal las cosas es despotricar e ir contra Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes para el que tiene fe y en ninguna para el que no tiene fe. Nos cuenta la historia oficial que en el 2008, con motivo de las hipotecas subprime y del derrumbamiento de la quiebra de Lehman Brothers, se originó la actual crisis económica mundial. Lo que podemos decir es lo siguiente: pensar en voz alta para que cada cual saque sus propias conclusiones al respecto. En el año 1929 se desencadenó el famoso crack en la bolsa de Nueva York. Lo que ocurrió a continuación del hundimiento económico de las bolsas, aparte de hundir en la más absoluta indigencia a millones y millones de ciudadanos estadounidenses y de todo el mundo, fue la aparición poco después del fascismo de Mussolini y del nacionalsocialismo alemán de Adolfo Hitler. De hecho, Hitler llegó al poder el 30 de enero de 1933 y como consecuencia del arribo del fascismo y del nazismo, tanto en Italia como en Alemania, se originó y desencadenó el 1 de septiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial. Los dueños del mundo, los que dirigen en verdad los destinos de la humanidad, que no son los mismos que los dirigentes gubernamentales de las diversas naciones, actualmente, por razones obvias de fácil comprensión, entiéndase, armas nucleares y destrucción masiva en caso de una conflagración a nivel universal, no están en disposición táctica, estratégica ni humana de volver a desencadenar una tercera guerra mundial como lo han hecho en las dos veces anteriores, agosto de 1914 y septiembre de 1939, porque evidentemente irían también en la refriega. Desaparecería el mundo y automáticamente no tendrían ningún poder de decisión sobre las ruinas de una hoguera fenecida. Pero sí están en disposición, y así lo han hecho, de provocar una tercera guerra mundial, pero no bélica, sino económica. Es lo que actualmente está padeciendo Europa occidental. Y también, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica, aunque en muchísimo menor grado. Lo que tenemos que pensar todos es lo siguiente: ¿las crisis económicas o crisis financieras se producen de forma voluntaria? ¿Se producen de forma automática? ¿Hay alguien detrás para producir las mismas? ¿Existen posibilidades de salir airoso de la actual situación internacional? ¿Es una realidad que puede volver a repetirse? ¿Es coyuntural? ¿Está cambiando el mundo? ¿Nos lo están cambiando? ¿Qué transformaciones está experimentando la humanidad? Todas estas preguntas tienen muy difícil respuesta en base a dos motivos fundamentales. El primer motivo fundamental es que muchísimas personas que están involucradas en las redes de decisión de la propia crisis ignoran todo lo que está aconteciendo. Hay personas que solamente saben aquellos datos que manejan, pero por encima de los datos oficiales, más allá del conocimiento estrictamente teórico de la realidad, existe una realidad de fondo mucho más profunda. Desde hace muchísimo tiempo se intenta crear las condiciones básicas necesarias para que desde un remoto rincón de la Tierra se pueda dirigir y gobernar a la inmensa mayoría de la humanidad. En el tiempo pasado eso fue mucho más difícil, por eso se provocaron hostilidades, guerras entre naciones, incluso tanto la Revolución Francesa de 1789 como la Revolución marxista-leninista en 1917 han tenido la misma mano directora. Los mismos que dirigieron esas revoluciones son los mismos que están detrás del estallido de las dos guerras mundiales y los que están detrás del desencadenamiento de la actual situación económica internacional. Si esto fuera verdad, si esto es cierto, como dicen algunas personas, me limito a constatar y a recibir la información, combinarla y soltarla para difuminar o divulgar una información distinta a la habitual, la situación no es como nos dicen, porque si realmente fuera cierto lo que acabamos de decir, todos nos haríamos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se pretende con esta dirección hacia ninguna parte? La dirección es harto clara y evidente. La globalización, el mundialismo, a lo que aspira es a tener un centro de decisión mundial para que exista una sola moneda en el mundo, un solo país y un solo centro financiero de decisión mundial. Esto
da la explicación a lo que desde las esferas gubernamentales no nos explican, que es lo siguiente. Muchas personas que carecen, por supuesto, de conocimientos acerca de sociología y de ciencia política, se están preguntando a sí mismos desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo es posible que? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los jefes de los gobiernos de los distintos países que componen la Unión Europea, entiéndase España, Italia, Francia, Alemania, etcétera, pierdan soberanía, renuncien a la capacidad de tomar decisiones en beneficio del pueblo que se ha elegido para favorecer o posibilitar los caprichos o decisiones o directrices adoptadas allende los gobiernos soberanos? Esto es, ¿cómo es posible que exista un centro no democrático, no elegido por sufragio universal de decisión a nivel europeo, que dé órdenes a los líderes, a los jefes de los gobiernos que han sido elegidos por el pueblo? Quizás la anterior exposición pueda ofrecer una respuesta satisfactoria a lo anterior, pero a las personas lo único que les interesa es su realidad cotidiana de todos los días. Aumento del paro, dificultad en encontrar un nuevo puesto de trabajo, inseguridad ciudadana, dudas, miedo, porque esta es la palabra clave, el miedo. Los que están detrás de todas las cosas, los que dirigen el mundo a su antojo, los que gobiernan las naciones a discreción, los que crean cenáculos privados e íntimos para gobernar a las naciones, utilizan como base fundamental de su actuación política y financiera internacional el miedo, que es el factor básico de gobernanza a nivel internacional, porque cuanto más miedo tenemos a la vida, más fáciles somos de gobernar. Cuanto más ignorante es el pueblo, es mucho más sencillo de dirigir. El miedo, la ignorancia, la distracción, son las bazas fundamentales para que el hombre siga el propio camino de obediencia sumisa a las directrices contrarias a la democracia. Y lo más triste no es que la democracia ya no sea democrática, ni que el hombre haya perdido el control de la libertad, sino que no tenga conciencia de lo que está pasando, porque cuando tomamos conciencia de las cosas, cuando nos compenetramos acerca de la realidad íncita, acerca de los fenómenos que nos ocurren, tenemos más posibilidades de salir adelante de la situación. Pero cuando tenemos miedo a vivir, miedo a gastar, miedo a invertir, miedo al miedo, miedo a todo lo creado, nuestra capacidad de respuesta es prácticamente nula. Por eso, todo lo que está ocurriendo a nivel financiero y económico está perfectamente estudiado desde hace mucho tiempo. He tenido la suerte, entre comillas, de asistir hace 3 años a una reunión privada de la banca donde se expuso a una serie de personas muy reducidas, con una precisión milimétrica, todo lo que iba a acontecer, y es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, hay personas que tienen una información privilegiada de lo que va a ocurrir, que contrasta totalmente con las versiones y con los conocimientos o divulgaciones que nos extienden desde la esfera del poder. Hay muchas personas ingenuas que todavía se preguntan a sí mismos, esto es una crisis coyuntural, volverán las oscuras golondrinas, volverán los famosos viajes hacia las grandezas, esas grandezas pequeñas, esas apariencias de ricos, ese problema que ha tenido el ser humano de ambicionar lo que no necesitaba para vivir, fue una de las consecuencias letales del actual endeudamiento de la inmensa mayoría de la población, porque el hombre tiene que ser mucho más noble, más honrado, más sencillo, vivir no por encima de sus posibilidades, y hasta que no aprendamos a ser como siempre hemos sido, hasta que no se normalicen las aguas, hasta que no volvamos a los orígenes primigenios de nuestra cordura, de nuestra honradez y de nuestra visión elevada de las cosas, el mundo seguirá dominado por los mismos. No importa el color ideológico que dirijan, ya no existen las ideologías, los principios morales, ya han fenecido hace muchísimo tiempo, los han asesinado, los han matado lo más valioso que tiene el hombre, que es el vivir por un ideal, por unos principios morales. ¿Dónde están los principios morales de aquellos cristianos que practican el aborto, que niegan a Dios y que hacen lo que quieren? ¿Dónde están los principios y los respetos de aquellos católicos que niegan la existencia del Todopoderoso? ¿Dónde están los principios de los budistas que ponen en duda la sabiduría de Buda? Uno de los acontecimientos más lamentables de los tiempos presentes es precisamente la falta de coherencia en todo lo que hacemos, porque cuanto menos coherentes seamos, cuanto más perdamos el norte y la dirección de lo que tenemos que hacer, cuanto más miedo sintamos,
cuanto más dudas e inseguridades experimentemos hacia nuestros gobernantes, más nos seguirán gobernando a espaldas de nuestra propia voluntad. Lo que está ocurriendo da para muchas cosas, pero tenemos que ser ágiles por dentro y mirar lo que está pasando por fuera. Entonces tendremos posibilidades de salir adelante. Mientras tanto, tendremos que limitarnos a que alguien con una varita mágica resuelva el problema, porque hay una cosa muy clara, que los actuales dirigentes del mundo, cuando quieran, resuelven el problema, porque como no existe ningún problema, no pueden resolver el problema. El problema lo ha creado el hombre con su forma de vivir y sobre todo por su alejamiento de las alturas. Todo lo que cae se levanta, pero no todo lo que muere resucita. Todo lo que vale triunfa, pero no todo lo que triunfa está bien visto. No hay peor guerra que luchar por una causa inútil. Cuando el espíritu se pierde, el mundo se tambalea. Cuando Dios se va, lo peor del hombre vuelve. No tengas miedo a perder lo que tienes, sino a olvidar lo mejor que hay en ti. No hay peor muerte que estar muerto en vida. No existe mayor felicidad que estar a bien con uno mismo. Solo triunfa el que ama la vida. Si vas lejos de ti, acuérdate de la patria de los que te aman. No olvides el dolor de los que te aman, ni el amor de los que te recuerdan. El que cree que nada tiene sentido, vive como si no lo tuviera. Solo discute el que no tiene nada que decir. Solo pierde el que más desea. Solo gana el que menos ambiciona. Renuncia a la ambición del dinero. Estarás libre de todas las preocupaciones. La verdadera felicidad es no necesitar de ella y ser uno mismo. El que corre mucho cae antes en el camino. Si quieres ser el primero, busca el último lugar de la fila. Cuando todo parece perdido, es cuando todo será salvado. El que tiene ojos de niño ve luz en todas partes. El que ama a su prójimo no conoce el miedo, la muerte ni la enfermedad. El que le da la espalda al cielo no ve la estrella que le acompaña. Recuerda, el buen caminante no deja huellas. La confianza, la esperanza y la voluntad son la mejor terapia para combatir los tiempos difíciles que vivimos. Elevar la vista al cielo es la mejor medicina para renacer por dentro y expandir el espíritu por fuera. Cuando algunos políticos conocen la realidad de lo que ocurre, experimentan al principio un trauma porque se dan cuenta de que las cosas no son como ellos pensaban. Otros, por el contrario, se adaptan perfectamente al establishment imperante y pensando más en sus beneficios que en el beneficio de los ciudadanos, se convierten en instrumentos de esas fuerzas sin las cuales sería imposible gobernar. Algunos se rebelan y cuando así lo hacen, reciben la llamada correspondiente de los centros de decisión para decirle, con tono amable y cordial, que tienen que cumplir las directrices necesarias para que esos gobiernos no reciban ciertas preocupaciones, porque para poder recibir el dinero necesario para salir adelante hay que pagar un precio, y ese precio es la intervención, ese precio es la manipulación, ese precio es la dirección de los asuntos de los estados por personas que no han sido elegidas por vía democrática. Todo está cambiando con el paso del tiempo. Las personas ya no son las mismas que antes. La falta de respeto hacia los mayores, la ausencia total de la cultura y de la educación. La muerte de la cultura es fundamental para poner en marcha ciertas actuaciones futuras y, sobre todo, la globalización, que es el tiempo histórico actual a partir del cual es desde donde se pueden poner en funcionamiento las crisis virtuales y los problemas a escala total. Porque si no existiera la mundialización o la globalización a través de sus mecanismos imprescindibles, redes sociales, internet, cibernética, robótica, informática, sería prácticamente imposible el actual gobierno mundial que está dirigiendo a Europa Occidental y Estados Unidos. Porque es precisamente gracias a la globalización tan alabada por muchos incautos, es precisamente gracias al establecimiento
y a la instauración de todas las redes sociales por todo el planeta como se puede hacer lo que se está haciendo. Por eso he dicho anteriormente que los que aspiraban a este gobierno mundial tienen la paciencia suficiente como para generar las expectativas necesarias al objeto de conseguir sus grandes objetivos. Luego ponen en el gobierno a las personas que ellos necesitan para ejercitar su poderío. Está todo cambiando. Tenemos que darnos cuenta que la vida de antes ya ha pasado a una mejor época y sobre todo lo que tenemos que pensar es no renunciar jamás a nuestros propios principios sagrados, a las cosas buenas de la vida, al arte, la belleza, la cultura, la poesía, que también nos están matando. La siguiente víctima serán los libros, porque los libros, la cultura, sobra en un mundo de ausencia de cultura, porque para hacer lo que se está haciendo y para poder realizar lo que ya está en mente de esas personas, necesitan eliminar todo vestigio de la poesía y de amor entre las personas. Por eso hoy día los seres humanos ya apenas hablan, no se quieren, no se besan. La gente no es prácticamente feliz. Hace no muchos años las personas silbaban, cantaban, reían, hablaban, dialogaban. Hoy todo eso ha desaparecido, porque poco a poco, desde centros especializados de psicotrónica, etcétera, están dirigiendo a las personas precisamente para que no sean felices, para que sufran, para que estén siempre en tensión, en estrés permanente. Nunca jamás a lo largo de la historia ha existido un incremento tan notorio de las asistencias a los centros psiquiátricos. ¿Dónde está el progreso de la humanidad? Cuando decimos que creamos muchos hospitales, que hay pastillas para todos los gustos, si el verdadero progreso significaría que no hubiera ningún enfermo. El verdadero progreso sería que el hombre fuera feliz, no que tuviera muchísimo dinero. ¿De qué sirven las posesiones si es a cambio de perder tu alma? ¿De qué sirve ser el hombre más rico del planeta si está uno lleno de preocupaciones y ha renunciado a lo más poderoso que tiene el hombre, que es la blancura y la transparencia de su corazón? Lo malo de todo esto es que no somos conscientes de lo que está pasando, ni de lo que va a pasar, porque desgraciadamente tengo que decir que lo peor aún no ha llegado, que aún estamos en la fase final de las vacas gordas. No hemos entrado todavía en el filamento estrecho y reducido de las vacas flacas, porque los que gobiernan no se conforman con que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Quieren mucho más. Y para conseguir ese mucho más, están planificando y planeando grandes operaciones que a un observador superficial le pueden pasar desapercibidas, pero que conociendo la historia y sobre todo el comportamiento de lo que está ocurriendo, podemos extraer valiosas lecciones, por lo menos, para morir en el campo de batalla, despiertos y con ojo avizor. Hay que ser conscientes, como dijo el Maestro Jesús de Nazaret, hay que despertar, hay que velar la guardia, hay que estar siempre en estado de conciencia interior, porque si estando atentos nos pasan desapercibidas innumerables cosas, cuando bajamos la guardia y empezamos a soñar despiertos, no somos conscientes de las cosas que nos están ocurriendo. La desintegración posible de la Unión Europea, la pérdida del euro, todas estas cosas, todas estas tragedias financieras que pueden ocurrir, solamente basta que así lo decidan desde esos centros todopoderosos de decisión total, puede acarrear auténticas tragedias para las familias. A veces observo, desgraciadamente, que ya se considera normal ceder y renunciar a todo por conseguir un puesto de trabajo. Esa es una estrategia perfecta para que las personas sigan sumisas al sistema. Porque cuanto más sumiso y obediente sea el individuo al sistema, menos capacidad de reacción tendrá. Cuanto más paro haya, es mucho más fácil controlar a las personas. Me choca que si en otras épocas hubiera acontecido, no digo algo similar, sino un 30 o un 40% de lo que está pasando ahora, las calles ya estarían llenas de personas protestando y de intentar buscar una solución. Sin embargo, ahora la pasividad, la bulia, el compromiso silencioso con lo que pasa, revela una ausencia de sentido y de espíritu crítico hacia lo que puede pasar. Porque hoy día, por un puesto de trabajo, las personas son capaces de renunciar a sus preferentes derechos y obligaciones. No se puede bajar la guardia tan fácilmente. Y lo que es, y siempre ha sido normal,
ahora ya se considera extraño, y lo que antes se consideraba estrafalario, ahora se considera lo más normal del mundo. Recuerdo, en una época anterior, no muy lejana, cuando las personas tenían que emigrar fuera de sus fronteras, Alemania y otros países centroeuropeos, para conseguir un puesto de trabajo. Hemos vuelto la vuelta atrás, hemos descaminado el camino, hemos regresado hacia el pasado, pero en sentido negativo. Muchísimos jóvenes españoles, personas súper cualificadas, tienen que mendigar un puesto de trabajo fuera de nuestras fronteras, con toda la desintegración y ruina familiar que eso conlleva, y lo consideramos normal, como si fuera lo más normal del mundo. Tenemos que ser juiciosos y llamar a lo blanco, blanco, y a lo gris, gris, para no caer en peores trapisondas. Las aguas de los ríos más profundos son las que menos ruido hacen. Cuando todo parece perdido, nace la voz que se oye en el cielo. Cuando más negra es la noche, es el comienzo de un nuevo despertar. El que cree que va a triunfar, ya ha ganado su batalla. El que tiene fe, vence. El que tiene miedo a la vida, nunca llega a la meta. Cuanto más tenemos, menos somos. Cuanto más poderosos nos creemos, más débiles nos hacemos. El que gana la tierra, pierde el cielo. El que gana el cielo es un Dios para sí mismo. El que ayuda a otros se salva. El que se ayuda a sí mismo es ayudado por el cielo. Todo cambia cuando se cambia. Todo muere cuando se muere. Todo brilla cuando nace la luz. El que está en el cielo ve más. El que está en la tierra vive menos. El bien, cuanto más grande es más divino. Si no damos marcha atrás, nadie podrá salvarnos. Concluyendo este primer programa televisivo, este monólogo en voz alta de información transmitida por numerosas personas, informaciones, lecciones de la historia, etcétera, para pensar y meditar. No tenemos que llevar todos estos comentarios a sus últimas consecuencias, pero meditemos acerca de lo que está entre las palabras, lo que el Espíritu quiere decir, porque las palabras son incapaces de pronunciar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Podremos salir adelante de la actual situación? No podemos vivir descoordinados de la realidad mundial. El mundo está cambiando, el capitalismo se está ahogando, está prácticamente desaparecido, y los que dirigen los destinos del mundo están buscando una nueva fórmula que sustituya al sistema anterior, una nueva moneda, una nueva forma de vida, basada mucho más en una realidad virtual que una realidad real. Es triste que muchos miembros de una familia estén en sus propios domicilios, cada uno en su habitación, pegados a una máquina. Hoy día los niños no nacen con los ojos cerrados, nacen con los ojos abiertos, pendientes del ordenador, esclavos de unas máquinas extrañas para poder comunicarse con personas a cientos de miles de kilómetros de distancia. Son incapaces de hablar con sus padres, con sus hermanos o con sus propias esposas. Personas que están 5 o 6 miembros de una sola familia y entre ellos apenas se comunican porque tienen muchas cosas que comunicar a los ordenadores. La robótica, esa monstruosidad moderna contra la cual siempre se han manifestado todos los grandes espíritus cultivados de la historia, es muy difícil ya de dejar atrás. Cuando una persona entra en una autopista, ya tiene que esperar el golpe, ya no puede dar marcha atrás. Hemos entrado en la autopista de la robótica, de un mundo completamente desconocido, en los cuales la desinformación, la falta de comunicación, la falta de respeto, el desprecio a los valores auténticos de la persona, la muerte de la cultura, el arte, la belleza, la poesía, la vida misma con mayúsculas, va a ocasionar no una crisis económica, sino algo mucho más importante que una crisis financiera, que es la muerte del alma. Porque cuando el hombre pierde el alma, cuando el hombre se olvida de su propio corazón, cuando el hombre es capaz de vender a sus propios padres e hijos para conseguir un puesto de trabajo, cuando la persona se vende por un plato de lentejas para no perder la situación aparentemente buena en la cual vive, cuando el ser humano ya no sabe qué hacer para poder hacer frente a sus múltiples endeudamientos e hipotecas por una vida dislocada, por querer vivir por encima de sus propias posibilidades, cuando aquellos que le ofrecieron el oro y el moro ahora le cierran las puertas para ayudarle a salir de la actual situación. Todas estas cosas tienen que darnos que pensar, porque si seguimos el rumbo de las cosas que nos marcan desde afuera y perdemos la capacidad volitiva de dejar nuestra impronta
en el mundo en el cual vivimos, que es nuestro único mundo, el mundo que conocemos, porque solamente vivimos de forma consciente y en esta encarnación una sola vez. Tenemos que ser decididos y valientes y decir basta. No a vivir de cualquier manera. No aceptar las consignas de cualquier clase política. No a ser esclavos del poder instituido cuando esa esclavitud nos conlleva a una muerte anticipada. Hay que decir basta cuando hay que decir no a las realidades contrarias al espíritu del hombre. Porque cuando nos desconectamos de la realidad espiritual, pocas cosas podemos hacer. Unas palabras para soñar y terminamos el programa. Cuando más negra es la realidad y peor se ponen las cosas, más aumenta la fe en las posibilidades salvadoras del hombre. Es necesario subir a las alturas interiores para bajar a la tierra con el aire fresco de un dorado amanecer. El que no cree en los milagros tampoco creerá en el ser milagroso que puede llegar a ser. La mejor medicina contra la vida es la vida con mayúscula, la que se alimenta del pan de la alegría, el vino de la sencillez y la sal del amor entre los hombres. Cuando se muere también se van las grandes ilusiones y los mejores recuerdos. El tiempo que se pierde jamás se recupera. Lo que no se hace hoy, mañana amanece en el día de un porvenir más oscuro. Por muy mal que vayan las cosas, siempre nacen momentos especiales para sentir la delicia de la mano clemente y misericordiosa del Sumo Hacedor. Conclusión y final de este primer programa. Las cosas no son como nos dicen. Nos están engañando, nos están manipulando, nos están ocultando datos. Nos quieren llevar hacia ciertas situaciones no deseadas. No podemos permanecer pasivos e indiferentes. Hay cosas más importantes que el pan de cada día. Cuando el alma, el corazón y la mente están en juego, hay que adoptar cambios de actitud ante la vida. No demos pábulo a cualquier medida que nos quieran imponer. Hay que rebelarse contra las injusticias. Hay que ser uno mismo, seguir la propia trayectoria individual, ser mejor uno cada vez de como es, ayudar al prójimo, decir que no cuando hay que decir que no, protestar airadamente contra las injusticias, salir a luchar al campo de batalla aunque perezcamos en la batalla, tener los ojos muy abiertos, pensar que nos quieren conducir hacia lugares poco favorables y si algún día las cosas cambian, el mundo ya no será el mismo, porque se habrá hecho lo necesario para que las personas cambien de opinión. Desgracias, tragedias, muertes, todo eso tiene una explicación. Todo lo que ocurre en la vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra desaparición en esta tierra, sirve incondicionalmente al Creador. Cuando captamos la esencia de las cosas, vemos mucho más. Hay personas que cuando atraviesan el bosque solamente ven madera para el fuego. Hay otros que cuando sienten el aleteo de una mariposa, o el contacto suave de una mariquita, o la visión repentina de una lagartija, saben que lo superior de la vida les está hablando de forma favorable. Hay dos formas de entender la vida y de comprender las cosas: dejándose llevar por lo que nos dicen, sin ser conscientemente críticos de lo que está pasando, y aquella otra que consiste en no perder jamás la dignidad, vivir por principios y sobre todo no dar de lado jamás el aspecto sagrado de la vida, porque cuando abandonamos a Dios, cuando nos rebelamos contra el Espíritu y cuando creemos que no tenemos nada que hacer, entonces es cuando verdaderamente estamos muertos. No morimos cuando dejamos esta tierra, morimos cuando renunciamos a la divinidad que somos y a la capacidad de ser ángeles en esta tierra. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. ¿Por qué vivimos tan lejos de nosotros, como si no hubiera nadie a nuestro lado? ¿Por qué elegimos una existencia constelada de preocupaciones, angustias y desvelos, en lugar de estar con los que queremos para sentirnos a su lado como ángeles cerca del Creador? ¿Por qué deseamos lo que no nos sirve
huimos de lo que merece la pena, vendemos el alma por un plato de lentejas, queremos ser los reyes del mundo y nos atribuimos una importancia capital que solo nos causa sangre, dolor y lágrimas.